Hola, soy Raúl Limós. Buenas, soy Marc Menchen. Y en este podcast os queremos explicar cómo funciona la industria del deporte. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Limós y Marc Menchen. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Bienvenidos y bienvenidas a Descubriendo la industria del deporte, un podcast en el que hablamos de deporte, pero desde una óptica diferente. Intentamos explicar qué hay detrás de la competición, de lo más visible de la esfera deportiva. Lo hacemos siempre junto al director de Tu Playbook, Marc Menchen, con el que en este capítulo vamos a hablar del boom del fútbol femenino. ¿Cuál es su margen de crecimiento? Marc, como siempre, si te parece, vamos a ofrecer un poco de contexto y de cifras antes de empezar a entrar en materia. Aproximadamente, hoy, ¿cuántas chicas juegan a fútbol en España y cómo ha evolucionado en los últimos años? Pues actualmente podemos decir que hay más de 733.000 mujeres que anualmente practican fútbol al menos una vez, sea de forma reglada o no. Es decir, amigas que quedan para jugar una pachanga o chicas que ya formalmente juegan en competiciones oficiales. Y eso supone un importantísimo salto si miramos atrás. En 2010, año en el que todos recordaréis que el fútbol español tocaba el cielo con el triunfo de la selección en el Mundial de Sudáfrica, en España tan solo contábamos con 33.744 licencias femeninas por las 620.281 que había de chicos. Pero la fuerte apuesta del país que vemos que se está realizando ha dado sus frutos, Raúl. Si entre 2010 y 2015 solo se sumaron unas 7.000 mujeres al fútbol federado, actualmente ya son más de 67.000 practicantes, y eso que la pandemia afectó mucho a los deportes de equipo. Y en ese crecimiento imagino que ha tenido mucho que ver la profesionalización de las competiciones y que cada vez el fútbol femenino es más visible mediáticamente. Ciertamente, Raúl, todos estos movimientos que hemos visto promovidos por los clubes de primera división, al final han dado resultados. En 2015 apenas había 48 jugadoras calificadas como profesionales en España, por las 866, y este dato es muy importante, que se contaban en 2020-2021. Este dato es muy importante porque quiere decir dos cosas. Uno, que la profesionalización no solo se da en primera división, sino que en segunda división también se está realizando esfuerzos para que las jugadoras puedan vivir de su carrera deportiva y, por lo tanto, y esto yo creo que hay que valorarlo mucho, no simultanear con otros empleos. Es decir, que tengan el foco 100% puesto en el terreno de juego. Ciertamente el salto es evidente y muy importante. Tan importante como la inversión que se está realizando. Actualmente, los equipos españoles de la élite del fútbol femenino están trabajando con presupuestos que oscilan entre el 1.000.000 de euros de los más modestos y los 7 millones de euros que pueden estar destinando los equipos más potentes del fútbol español. Es decir, que pese a que en ingresos aún estamos en una fase muy inicial, se están empezando a generar las primeras líneas de negocio por parte del fútbol femenino, la inversión anual que están realizando los clubes en estas secciones ya está en unos niveles muy similares a los recursos con los que se está trabajando en muchos equipos de Segunda B, que tienen primero un modelo de negocio mucho más asentado y sobre todo también un histórico muy relevante que les hace tener aficiones muy grandes. Más cifras. Los últimos datos del mercado de fichajes mostraban una inversión global de $2 millones en 2021, una cifra modesta si la comparamos con lo que se mueve en el fútbol masculino. ¿En qué punto, Marc, en el fútbol femenino están las mejoras salariales? La comparativa siempre va a salir complicada, porque al final lo que decíamos, el fútbol femenino profesional se está construyendo ahora, en este momento, y por lo tanto tenemos que tener una visión a largo plazo cuando hablamos de objetivos y de en qué punto estamos comparativamente. Mientras que un jugador de primera división en España tiene un salario mínimo garantizado de 155.000 euros anuales, el primer convenio colectivo del fútbol femenino, que se aprobó en el 2021, sitúa ese mínimo en 12.000 euros anuales con parcialidad, es decir, que se les permite tener un segundo trabajo. Si bien la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino ya dejó claro que solo hay un 2% de las jugadoras con estos contratos, y la realidad es que la gran mayoría ya cuenta con contratos que van de los 20.000 euros a los 30.000 euros anuales. Y el objetivo del conjunto del sistema es que estos salarios evidentemente se puedan ir incrementando con el tiempo, pero sobre todo, que es lo que debe garantizar la sostenibilidad, es que se haga a medida que también crecen los ingresos de los clubes. De hecho, Marc, la de España será la primera competición femenina con esta condición de profesional, y otros países como Italia ya se han inspirado en este modelo para iniciar el mismo camino.
esto en principio puede y se quiere que vaya más, ¿no? Totalmente. Esta es la razón por la que se ha promovido desde el propio gobierno la creación de una liga profesional, sobre todo para que haya una estructura más fuerte que convierta la competición en una gran plataforma para jugadoras, fans y marcas. De entrada, y no es nada desdeñable, la Administración ha comprometido 16 millones de euros para la mejora de las infraestructuras, es decir, tanto estadios para que sea más atractivo para el fan, como ciudades deportivas para que las condiciones en las que se desarrollan las jugadoras sean mucho más óptimas, y también 5 millones de euros más al año durante 3 temporadas para que la organizadora pueda desarrollar un buen producto para el aficionado, porque aquí de lo que se va a tratar en los próximos años es de darle mucha visibilidad. Porque a día de hoy, Marc, ¿cuánto generan los derechos audiovisuales del fútbol femenino en España? Pues en 2022-2023 será la primera vez que tengamos una referencia clara del valor de sus retransmisiones, porque será la primera temporada en la que todos los clubes comercialicen conjuntamente los partidos, al igual que ya sucede con las otras ligas profesionales, sean de fútbol o de baloncesto. En 2018, eso sí, cuando 12 de los 16 equipos que competían en Primera División Femenina firmaron un acuerdo audiovisual, aquella tasación se hizo en 2,5 millones de euros por temporada. Es un importe que, por ejemplo, triplica el contrato de la Liga de Balonmano, pero que aún estaría lejos de los 9,5 millones que cobra la Liga Inglesa de Fútbol Femenino. Y en patrocinio, ¿cómo estamos? Porque con todo este boom que ha habido, imagino que habrá muchas más marcas que antes, ¿no?, presentes. Pues hoy, entre los equipos de Primera y Segunda División de Fútbol Femenino, tenemos unas 514 marcas patrocinadoras. Este incremento se debe a que ya no solo es que los patrocinios del fútbol masculino se hayan extendido al femenino, sino que cada vez más hay más compañías que específicamente quieren unir su imagen a la de las jugadoras de fútbol por todo lo que representan a nivel social y deportivo. La verdad es que poco a poco esta consolidación del producto va mejorando, esto es un hecho. El clásico entre Barça y Madrid no solo reunió a más de 90.000 personas en el Camp Nou, batiendo el récord de asistencia mundial a un partido de fútbol femenino, sino que a nivel mundial tuvo, atención, 2,7 millones de telespectadores. Sí, la verdad es que son datos que ayudan y mucho a la visibilización y a que cada vez haya más interés por esto, que a todos nos pique el gusanillo de querer ir a ver un partido de fútbol femenino, seguirlo en la tele, saber cómo ha quedado nuestro equipo. Ahora, eso sí, el reto es conseguir que estas fiestas del fútbol, que promovemos entre todos, pasen a la recurrencia, es decir, que ya no solo sea un partido puntual, sino que cada fin de semana pueda verse a miles de personas en los estadios. Para eso yo creo que el papel de los clubes en esta fase de inversión inicial va a ser muy importante. Pues hoy, seguramente Raúl, yo creo que será más importante atraer al máximo de público posible fijando precios populares, que es lo que pasó con este clásico, más que en pensar en una monetización por la vía rápida con abonos más altos, encareciéndolos, buscando que los patrocinios se revaloricen, porque, insistimos, este boom, para que se consolide en el tiempo, lo que va a necesitar es mucha visibilización. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchen, un podcast patrocinado por CaixaBank. Melanie Serrano ha jugado 18 años en el Fútbol Club Barcelona y en 2022 ha anunciado su retirada. Hola Melanie, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien y muchas gracias a vosotros. Eres la jugadora, Melanie, con más partidos en la historia del Barça femenino, más de 500. Empezaste en 2004 y por lo tanto has vivido esta evolución del fútbol femenino hacia la profesionalización. ¿Cómo lo has vivido tú desde dentro? Pues he crecido junto al Barça desde pequeñita con los valores que el Barça te ofrece. Dando pasos pequeños y con el paso del tiempo pues el Barça apostando cada vez más por nosotras, siendo cada año más profesional y bueno, viviendo de primera mano pues lo que sería empezar desde abajo hasta llegar al éxito. Ahí, Melanie, ¿tú dónde marcarías el punto de inflexión del cambio? O sea, en estos 18 años, pues quizás yo lo puedo situar en el 2019, que es cuando como medios de comunicación empezamos a ver que se habla mucho de esto, pero internamente, vosotras, ¿cuándo veis que se empieza a ver la necesidad de darle más fuerza a esto, de profesionalizarlo, de mejorar vuestras condiciones como futbolistas? Pues sinceramente, cuando al principio, pues digamos que estábamos un poco
al lado, a la sombra del club, con unas condiciones pues nada óptimas para el rendimiento, para lo que sería un equipo profesional. Y yo creo que empieza, no sé en qué año, pero cuando los entrenos empiezan a cambiar de pasar a altas horas de la noche a por la tarde, empiezan pues a dejarnos la sala de gimnasio para empezar a entrenar un poco el físico. Los viajes empiezan a ser, en vez de todos en bus, pues alternos. Empiezan a haber mejoras, tanto instalaciones, pues los vestuarios ya no nos duchamos con agua fría, ni en barracones, ni todo, digamos, todas las jugadoras en un barracón. Empieza a haber pues más facilidades, y bueno, al final el rendimiento se basa en eso, ¿no? Que tengas la mayor facilidad y los mayores recursos para tú ofrecer el mejor rendimiento de cara al entreno y al partido. Ahora, Melanie, parece que por fin se va a implementar la primera femenina profesional, por fin, tras muchas negociaciones y tras muchos pasos dados. Para las jugadoras, ¿qué aspectos consideras que eran importantes, imprescindibles, que quedaran recogidos a la hora de montar esta estructura ya más profesional? Pues va un poco en base a lo que te he respondido anteriormente, que la jugadora sea 24 horas profesional en el club que sea. O sea, el Barça al final yo creo que es un referente de cara a todos los clubes españoles. Creo que todos pueden hacerlo, que con un poquito que hagan por el fútbol femenino, por su club, o sea, quedará muy muy bien reflejado de cara al rendimiento de la jugadora. Y bueno, sobre todo todavía no me lo creo porque al final llevan tiempo diciendo que se tiene que hacer profesional, y bueno, sobre todo hasta que no lo vea no me lo creeré. Melanie, tú has estado 18 años en el FC Barcelona. Entiendo que cuando tú empezaste a jugar a fútbol no había ejemplos en los que fijarse de futbolistas, o era muy difícil que los pudierais encontrar. No sé cómo de importante es que ahora sí que una chica tenga referentes femeninos de cara al crecimiento del fútbol base y, por lo tanto, acá haya un mayor seguimiento de la competición. Pues sí, yo cuando empecé me hubiera gustado tener un referente en quien fijarme, que me guiara un poco, que supiera su historia, que conociera lo que ha vivido. Al final creo que toda información es buena para la jugadora que empieza hoy en día en el fútbol femenino, y bueno, que haya referentes es súper importante, sobre todo para las que empiezan ahora. Vemos, Melanie, que cada vez más marcas se asocian a futbolistas, a compañeras tuyas, a las personas que ahora están vinculadas al fútbol femenino. ¿Por qué crees que hay una oportunidad para las marcas en asociarse a todo lo que representáis? Sinceramente, porque ha habido más visibilidad. El Barça ha conseguido ejercer una época que ha tenido mucho éxito. A la gente le ha encantado no solo el ganar, sino el cómo lo hacemos, el juego que ofrecemos. Se divierte en ese espectáculo. Eso ha enganchado a la afición, al personaje, al fan del mundo, y entonces creo que las marcas les ha interesado mucho este llamamiento, y por eso estamos en la situación que se da ahora, ¿no? Melanie Serrano, muchísimas gracias por tu testimonio en este capítulo. Muchas gracias a vosotros. Descubriendo la industria del deporte, con Raúl Llimós y Marc Menchel. Un podcast patrocinado por CaixaBank. Antes de cerrar el capítulo, como siempre y de forma telegráfica, os vamos a resumir con 3 ideas destacadas lo más importante del capítulo de hoy, del boom del fútbol femenino. 3 frases
que os pueden ayudar a defenderos en cualquier conversación sobre este tema. Venga, Marc. Primero, el crecimiento del fútbol femenino estos últimos 5 años ha sido espectacular y por primera vez ya hay más de 500.000 de jugadoras en España y casi 1.000, y ese debe ser el objetivo, que lo hacen de forma profesional. El segundo punto, queda mucho margen de crecimiento para que las competiciones de fútbol femenino sean autosuficientes y eso exige más ventanas de visibilidad para captar fans y por lo tanto patrocinadores. Y ya por último, el fútbol femenino puede y creo que debe ser el motor que ayude a España a que otras competiciones más históricas, como el baloncesto o el balonmano, den próximamente ese salto al profesionalismo. Marc, ¿qué temática abordaremos en el próximo capítulo de Descubriendo la Industria del Deporte? Pues en el próximo capítulo, Raúl, explicaremos por qué cada vez son más importantes las inversiones en los estadios, cuáles son las principales tendencias y por qué muchos clubes intentan priorizar estas inversiones por encima de algunos fichajes de jugadores. Marc, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.